Hermanos, llegamos al tiempo de la exposición de la palabra. Como lo decía al principio, esta serie de predicaciones que hemos estado llevando a cabo desde ya hace un tiempo, le hemos titulado Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Y para poder llevar a cabo esta serie de predicaciones, estamos tomando de base la carta a los Efesios desde el capítulo 5, versículo 18 en adelante. Seguramente vamos a llegar hasta el capítulo 6, versículo 9. Y Pablo nos ha hablado de varias cosas. Nos ha hablado de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo va a traer unos resultados. Y estos resultados, uno de esos resultados es el principio de la sujeción. Y en realidad este principio de sujeción se da entre las relaciones que se viven dentro de un hogar, dentro de un mismo techo. Y lo hizo todo en este contexto, lo hizo bajo el patrón de el temor de Dios. O sea, necesitamos estar sujetos, necesitamos aplicar este principio en el temor del Señor. Nuestro contexto inmediato de este pasaje, de este versículo que vamos a estar viendo, es someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo que dice. Las casadas pues deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que el título de este sermón lo hemos llamado El marido creyente. El título pasado fue La esposa en estas series de predicaciones. Hermanos, una cosa que debemos de considerar es que la familia es una figura muy apropiada de la iglesia, porque todos formamos parte de una familia y sabemos la importancia de las relaciones dentro de una familia y la participación de cada uno de una manera apropiada como miembros de cada familia, como miembros también de la iglesia, para que pueda garantizar una armonía y un éxito en nuestra familia. En este contexto que vamos a estar viendo, este sermón se da en la sumisión voluntaria y mutua. Esta exhortación nos llega hacia las mujeres explícita. Las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, pero el marido también es una persona que está sujeta a Cristo. Así que los dos están sujetos. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El texto que vamos a estar viendo es el versículo 23 y versículo 24. Lo voy a estar leyendo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchas familias, mis hermanos, mis amigos que nos ven, muchas familias funcionan aparentemente muy bien, pero no como Dios manda. En algunos casos, la mujer ha tomado la autoridad sobre el hombre y tiene tanto la primera como la última palabra en casa. Inclusive hasta chistes se han hecho de eso, donde dice que el hombre tiene la última palabra y lo que dice es sí, mi amor. Esto ha llegado hasta el chiste, ¿no? Pero es una realidad que se vive. Pero en otros casos, en los extremos, la mujer no tiene ninguna autoridad porque el esposo es un tirano. El esposo la controla en lo absoluto, en su pensamiento, y es un tirano el tipo. Eso se va al otro extremo. Cuando no seguimos las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, esto seguramente produce un desequilibrio en el hogar. Y muchos de nuestros hogares de esta sociedad están sufriendo esto. Ya sea por las razones que dijimos ahorita de la mujer que tiene todo el control, o del hombre que es un tirano, o del hombre que no quiere asumir la responsabilidad y entonces carga todo sobre los hombros de su esposa. Esa es la realidad. Pablo está exhortándonos en esta tarde a ver qué es lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia.
Ahora, algunos de ustedes pueden pensar, oye, y yo no fallo, falla mi esposa, o la esposa puede decir, bueno, yo no estoy fallando, el que está fallando es mi esposo. Y si falla uno de los dos en este principio bíblico de sumisión, ¿estamos exentos de esta exhortación? No. Si el marido falla en esta sumisión ante la autoridad de Cristo, que no está sujeto a Cristo, no es razón, no es justificación para que la mujer deje de cumplir con lo que el Señor le pide como esposa. Y vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. En esta sumisión todos los maridos fallamos, pero no está todo perdido. Pablo aquí no está condicionando para nada la respuesta de la esposa a la obediencia a su marido como Cristo lo está mandando, porque su marido está fallando. Pablo no está diciendo, en la medida, esposa, que tu esposo es ejemplo de liderazgo y del amor de Cristo, en esa medida tú sujétate a él. Eso no lo está diciendo, y me parece que predicaciones anteriores lo habíamos comentado esto ya. Ahora, si la mujer falla en su sumisión, porque puede ser así, tampoco es razón para que el marido deje de cumplir con la sumisión al Señor. Tampoco. La sumisión voluntaria del marido se da en un contexto primeramente de una autoridad hacia Cristo. El marido está sujeto a Cristo porque es su Señor. Así que la mujer que tiene una sumisión o una sujeción a su marido, ese es su deber, según la Escritura. Ahora, y el marido tiene una sumisión de amor, porque ese es su deber según la Escritura. Este equilibrio ayuda mucho para que las familias cristianas, las familias creyentes, las familias que aman al Señor y que temen al Señor puedan ser transformadas por Él. Mis hermanos, mis hermanas, Dios nos ha dado su palabra para que podamos vivir por ella y andar en ella. Y desde un principio, Dios, desde Génesis, ha dado los roles a seguir, porque Él instituyó el matrimonio y lo ha dado. Y más, en otras predicaciones adelante vamos a estar hablando de esto. Ahorita vamos a enfocarnos en nuestro texto. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, ¿qué ocurre, mis hermanos, cuando obedecemos a estas exhortaciones bíblicas, cuando hacemos caso a lo que la palabra del Señor dice? Fíjate el escenario que va a haber. Esto es si tú, esposa, te sujetas desde el principio bíblico, ya lo explicamos la vez pasada, a tu marido, y marido, si tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, el escenario es este. El esposo ocupa cada vez mejor su posición de administrador de Dios. Es mayordomo de Dios. Al final, Dios le va a pedir cuentas al marido. La esposa, en este escenario, desarrolla cada vez más su encanto femenino y todas aquellas inteligencias que tiene, que son bastantes, y es una ayuda idónea al marido. Los hijos, en este escenario, se van a criar en disciplina y amonestación del Señor, pues tienen como modelos a sus padres, un modelo adecuado. Y en este hogar habrá solamente una autoridad, una disciplina, una regla de conducta, la palabra de Dios. Todo el hogar, mis hermanos, mis hermanas, va a sentir progresivamente el aumento de la bendición del Señor. En esos hogares Dios envía bendición. Muchas veces queremos que nuestros hogares sean bendecidos por el Señor, pero estamos viviendo como perros y gatos, y no puede enviar bendición el Señor ahí. Primeramente debemos asumir nuestras responsabilidades en nuestros roles que nos corresponden como un matrimonio que teme al Señor y que cree la palabra del Señor.
Una advertencia para los jóvenes y las jovencitas cuando piensen en matrimoniarse, cuando piensen en casarse. Jóvenes y jovencitas, no se trata simplemente de formar un matrimonio, aunque sea cristiano, porque a veces piensan que un matrimonio por ser cristiano ya es sinónimo de éxito. No es así. Se trata de edificar un hogar donde se den las condiciones establecidas por Dios para que entonces tu matrimonio sea una bendición y Dios pueda bendecir tu hogar. ¿Cómo vamos a entender este versículo? 2 razones para entender y vivir este versículo. Y la primera razón nos las da Pablo. Dios ha establecido un orden, mis hermanos, y un rol en la familia. Una cadena de relaciones. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo procede en ese argumento que está diciendo a establecer cuál es la razón. Y la razón dice, porque el marido. Ahí está la razón, el por qué. La cual la esposa debe de someterse a su marido. Ahí está el por qué. Pero también Pablo en otra carta, en Corintios, capítulo 11, versículo 3, lo expresa. Y creo que lo expresa un poquito más claro. Dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjate, Cristo es la cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza. Y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza. Dime, mi hermano y mi hermana, ¿qué parte de este versículo no se entiende? Hay un rol, hay una cadena de relaciones que el mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo se sujetó a esa cadena, a ese rol que Dios había puesto. 2 ideas importantes para analizar o para reflexionar sobre este texto. Ser cabeza denota primordialmente una autoridad que controla el derecho de recibir la obediencia. Ese es ser cabeza. Pero también el control y la obediencia ocurren dentro de un organismo viviente y la familia es un organismo viviente. La iglesia es un organismo viviente en el cual las dos partes se complementan mutuamente. El hombre y la mujer se complementan mutuamente. Toda institución, mis hermanos, toda organización debe de tener una sola cabeza, una sola autoridad principal. Y en el caso de la familia, Dios ha puesto a los maridos como cabeza. Es una grande responsabilidad. Y esta autoridad es delegada y es una responsabilidad que Dios la ha ordenado y nadie puede cambiarla, nadie puede abrogarla. A la vez, no es una autoridad despótica para dominar o para explotar a la mujer, no, sino es una responsabilidad sagrada que ha sido otorgada por Dios para ordenar la familia y para poder gobernar y controlar a esta sociedad que va de cabeza con nuestras familias. Hay datos asombrosos cómo las familias se están destruyendo. Pero la segunda razón que da Pablo es que esta sumisión en el matrimonio ilustra la relación, fíjate bien, la relación íntima y vital entre Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como su cuerpo. Y Pablo está hablando de esto también. La relación de esposo y esposa en este hogar cristiano sigue el modelo de la relación de Cristo como la iglesia. Esta distinción de rol, por tanto, no está basada, fíjate bien, ni en un asunto de que si es una cultura grecorromana o es una cultura judía o porque somos mexicanos, somos bien machistas y el mexicano debe ser bien machista. No, la cultura nada tiene que ver. Ya lo vimos eso. Ya vimos que Dios, el creyente debe de ser creyente en la cultura que viva y que le toque vivir. A Pablo le tocó vivir en una cultura judía, grecorromana, y él se comportó como creyente.
A Esther le tocó vivir en una cultura con los persas y se comportó como creyente. A Moisés no se diga. Y hay tantos más personajes en la Biblia. La cultura nada tiene que ver en este sentido. Si bien la cultura viene y afecta el principio bíblico dentro de una iglesia, como creyentes debemos de tener cuidado con eso. Así que el patrón para las relaciones en el matrimonio se está basando únicamente en la palabra del Señor. Por eso Pablo siempre argumenta a textos, en este caso, del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y demás cosas, dice Pablo. Así, dice el versículo que estamos viendo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esta relación, mis hermanos, halla su máxima expresión en la obra salvadora de Cristo a favor de la iglesia. Cristo como cabeza es nuestro Salvador. Él murió por nosotros y Él ha dado sentido, existencia a la iglesia, a su novia. En este orden divino, Él creó a la mujer y la mujer se halla completa en esta unión con su esposo y el esposo se halla completo en esta unión con la esposa. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura. Así que la mujer viene y esto complementa igualmente con el hombre. El modelo de la sujeción en el matrimonio se halla en esta relación entre Dios y su pueblo y su iglesia, entre el marido y la esposa. La iglesia depende de Cristo en todo para su existencia. La iglesia sin Cristo no pudiera existir. Cristo sustenta a la iglesia. Cristo le da esperanza a la iglesia. Y de igual manera, las esposas cristianas deberían de depender así de su esposo. Ahora, esto es algo tan serio y tan profundo y tan sublime que a veces muchos de nosotros como maridos no alcanzamos a comprender, ni siquiera nos cae el 20 en este asunto de la responsabilidad que tenemos como esposos en un contexto de casa, de hogar doméstico. Esta sumisión necesita verse tanto en la esposa como en el marido, porque es la relación que se puede hacer una analogía entre Dios, entre Cristo y la iglesia como su Salvador y como su Señor. Dice la palabra ahí cabeza. Solamente un dato por ahí que me encontré y me pareció interesante. Algunos han interpretado que cabeza no quiere decir para nada autoridad. Y realmente las fuentes de donde sacan esto no son ni bíblicas y me voy a llevar mucho tiempo en esto. En realidad, cabeza significa la autoridad y Cristo es la cabeza y el hombre es cabeza y Dios es cabeza, como lo dijo Pablo en Corintios. Ahora, ¿qué implica para el marido ser cabeza? Sin duda, ser cabeza trae importantes responsabilidades. El marido debe de cuidar a su esposa. El marido debe de amar a su esposa. Debe de protegerla, debe de proveer para ella. Ahí es lo que debe de ser el marido. Eso es lo que el marido creyente debe de ser. El marido no puede esperar que su esposa se someta a él y luego negarle todas las atenciones que es su responsabilidad hacer, todos los cuidados que Dios le ha dicho que haga para su esposa. Dios espera mucho del marido como cabeza, porque lo ha puesto como cabeza. El marido debe de cuidar, proteger, proveer para su esposa. Un dato aquí nada más, un paréntesis. Hay problemas entre maridos, entre los esposos, y me encontré por ahí con un dato que quiero comentarlo. Cuando dice que el marido debe proveer y cuidar y dar protección a su esposa, pues es a su esposa. No es
para toda la familia de la esposa. Porque en la experiencia como pastor y como consejero, muchas veces vienen como que parece que el marido va a proveer para toda la familia de la esposa. No, él tiene una responsabilidad solamente con su esposa. Él tiene esa responsabilidad, no para con toda la familia. Ahora, hombres, el punto 3. ¿Qué entendemos como autoridad? No es tiranía, como lo hace el mundo, sino una clase de autoridad que vemos que Cristo ejerce sobre su iglesia. Porque dice el texto, así como Cristo. ¿Y cómo es la autoridad de Cristo? Bueno, vamos a ver 3 cosas de la autoridad de Cristo. La primera, la autoridad de Cristo es absoluta. El Padre le ha dado a Cristo por cabeza, ha puesto a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, ¿sí? Él ha hecho eso. No hay ninguna área en la vida de la iglesia que quede fuera del señorío de Cristo. Nosotros somos conscientes que muchas veces fallamos en el momento de guardar los mandamientos de Cristo y de acatar la autoridad, pero no decimos, Señor Jesucristo, puedes mandar solo sobre esta área o sobre aquella área. Algunos cometen este error de solamente buscar a Cristo para que una área de su vida sea resuelta. Pero Cristo dice o todo o nada, porque al Señor se le da todo, toda nuestra vida. Reconocemos que Él es nuestro Señor en todo. Por eso dice el texto también en todo. De igual manera, Pablo le está diciendo a las esposas cristianas que se sometan a su marido en todo. Hay algo hoy en nuestros días que ha ocasionado problemas serios, inclusive hasta divorcios. Con eso de las contraseñas de los celulares. O sea, ha habido problemas donde las personas ponen candados y no hay una transparencia entre matrimonio. No hay, tú puedes ver mi celular, puedes ver mi computador, puedes ver lo que sea, porque delante de ti como esposo, como esposa, hay transparencia. Eso ha provocado muchos problemas. Pero bueno, la autoridad de Cristo es absoluta y los esposos deberían considerar esto en su matrimonio. También, en segundo, Cristo en su autoridad no ejerce su señorío sobre la iglesia de una manera impositiva, con prepotencia o con un espíritu mandón. Pedro, que también nos habla de la obediencia y de la sujeción de las esposas, también pide al esposo comprensión y pide que debemos demostrarle honor a la esposa. Fíjate bien lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cristo, Él es el Señor en este aspecto, pero no lo hace con imposición ni prepotencia o como mandón. También en el punto 3 o en la autoridad de Cristo, Cristo se ganó el derecho de mandar sobre la iglesia por cuanto dio su vida por ella. Cristo negando sus propios derechos y actuando con una abnegación sacrificada, buscando la salvación y el bienestar de su esposa, Él se ganó ese derecho a mandar sobre la iglesia. Por eso la iglesia debiera de someterse con gusto, con gozo a la voluntad de su esposo que es Cristo, porque Cristo ha demostrado de sobra que ama a la iglesia hasta la muerte. Cristo, mis hermanos y mis hermanas, sigue ejerciendo la autoridad en la iglesia, no con la finalidad de fomentar sus propios intereses, no, sino siempre pensando en el bien de la iglesia.
Asimismo, mis hermanos y mis hermanas, Dios espera de los maridos que ejerzan su autoridad en la casa, no con fines egoístas, sino para el bienestar de la familia, para el bienestar de la esposa, cuidándola, amándola, protegiéndola. El marido es el señor de la casa, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la casa. Sobre la frase, Él es su Salvador. Cristo, mis hermanos, es nuestro modelo de marido. Cristo nos da un ejemplo como marido. Y si el marido celestial emplea su autoridad para la salvación de su esposa, ¿cuánto más debe el marido terrenal dirigir su autoridad en el matrimonio, en la familia, siempre en la dirección de edificar espiritualmente a su casa, a su esposa, a sus hijos y en el bienestar de todos los que están en el hogar? El término Salvador significa alguien que defiende, alguien que protege. Y vuelvo a decir, el modelo de esposo cristiano no es un dictador, no es alguien que quiera ser prepotente, no. Ni es superior para poder ridiculizar a la esposa, jamás, sino la cabeza, el Salvador, la cabeza es para que Él ordene como marido, para que Él dirija como marido, para que Él enseñe, para que la familia tenga un amparo y Él lo pueda dar eso, para prevenir, para alentar, para favorecer a su esposa. En realidad, muchas veces no es el marido quien salva a la esposa, sino es la esposa quien salva a su marido. El escenario ideal de la sumisión que está hablando Pablo y que va a seguir hablando de esto, requiere 3 condiciones en nuestros matrimonios: el amor, la buena voluntad y el deber cristiano. El amor generoso del esposo provee el ambiente que despierta y garantiza la sumisión de la esposa. El marido es cabeza de la mujer, pero muchas veces se cita aisladamente. Es este pasaje, este texto, la base no es en el dominio, sino en el amor. Pablo dice muchas cosas acerca del amor que debe de tener el marido hacia su esposa. Pero también otra de las cosas que se requiere, de las condiciones, aparte del amor del marido, es la buena voluntad de la esposa en la respuesta de ella a la autoridad buena, benigna, que el marido ejerce sobre ella. La esposa cristiana, consciente de la relación que tiene con Cristo como su Señor y como su Salvador para su vida, se somete a su esposo en un amor recíproco, reconociendo cómo es que Dios lo ha puesto a su esposo como compañero, como protector, para que mutuamente se complementen. Y esto, vuelvo a decirlo, es en un contexto de creyentes. Ya hemos hablado acerca de matrimonios mixtos, pero ahorita es en este contexto de creyentes. Marido, quieres que tu esposa se sujete, quieres que tu esposa cumpla con las características que marca la Biblia. Marido creyente, necesitas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, a tu esposa no le va a ser difícil someterse a tu liderazgo. Este equilibrio entre la esposa sumisa y el marido amoroso y abnegado es lo que hace que estas instrucciones que están diciendo Pablo y que está inspirando el Espíritu Santo resulten factibles y resulten razonables. Vamos a concluir. Y vamos a concluir con la conclusión que mismo Pablo da en el versículo 24. Y dice, así que, esa es la conclusión, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. Después de que Pablo nos dio las razones y después de estas explicaciones de estos términos, Pablo llega a la conclusión. Primera conclusión. Cristo es el modelo de los maridos. El mayor ejemplo de sometimiento, el más profundo, es el de Cristo. Nadie vivió con mayor abnegación y sacrificio y afán de servicio como lo vivió Cristo. Cristo, doblegó su voluntad a la del Padre. Filipenses nos dice, en el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, ¿qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz. Su ejemplo debe de marcar las pautas del comportamiento de nosotros como maridos creyentes. Cristo es nuestro modelo. Segunda conclusión. La iglesia es el modelo de las esposas. La iglesia debe de servir de modelo para que las esposas puedan comprender esta verdad. La iglesia debe de responder al amor abnegado de Cristo con un amor sumiso, con un amor obediente y un amor agradecido que le corresponde a Cristo Jesús. Así también debe de ser la respuesta de la esposa cristiana al amor de su marido. Aunque el marido, y aun si el marido falla, y no queremos esto, pero aun si el marido falla, en el momento de no amar como Cristo ama, ella, la esposa, debe de someterse a él por amor a Cristo, como el Señor nos ha dicho el texto. La esposa debería de cultivar una actitud de reafirmación, de apoyo y de respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio, sin tratar de mantener a ciertas áreas bajo su control. La iglesia, como iglesia, tiene la obligación de someterse a la autoridad de Cristo como cabeza, y todo debe de estar a la luz de Cristo. No debemos de controlar nosotros algunas áreas de la iglesia. Todas las áreas deben de ser controladas por Cristo. La esposa debe de someterse a su marido en todo, la esposa cristiana en el temor del Señor. Es interesante, y voy a comentarlo, que Pablo va a dedicar más espacio a hablar acerca de los maridos creyentes. Y lo va a usar en los siguientes versículos. ¿Será porque la responsabilidad del esposo es más grande? Yo creo que sí. Hay bastantes cosas que el marido, características, perfil que el marido creyente debe de tener. Y tal vez también porque somos más cabezones y más faltos de entendimiento, posiblemente. Tercera conclusión. Esto debe de entenderse y debe de hacer entender a los jóvenes del por qué un creyente debe de casarse con otro creyente y no unirse en yugo desigual con un incrédulo. Creo que este texto y estos versículos y lo que sigue de esta serie de predicaciones debe de hacer entender a nuestros jóvenes que el casarse es algo tan serio que no puedes dejarlo solamente asuntos de sentimientos sin usar la razón y sin usar la palabra del Señor. Si el creyente, el novio o la novia está sometido a Cristo y sometida a Cristo, no va a tratar de establecer un hogar que desobedezca la palabra de Dios. Pero si tú tienes un novio, si eres señorita, tienes un novio que no es creyente, seguramente no va a querer nada del Señor. Y igual, al revés, si tú, hombre, tienes una novia que no es creyente, lo primero que va a hacer es invitarte a desobedecer la palabra
de Dios. Un hogar que desobedece la palabra de Dios es una invitación a una guerra civil en el matrimonio desde el principio. Hay cosas importantes. La pareja, el noviazgo, la novia y el novio debe de someterse a Cristo antes de casarse. Inclusive, hay maridos o novios que dicen, no, yo me caso y ya voy a obedecer a Cristo. No, debe de obedecer antes a Cristo. Y la novia también debe de estar sometida a Cristo antes de casarse. Esa es una evidencia. Si te prometen que ya después de casados se van a sujetar a Cristo, creo que te están chamaqueando, creo que te están engañando. Ten cuidado, jovencita, jovencito. En los matrimonios jóvenes, a menos que los esposos oren juntos y con una sinceridad y busquen la voluntad de Dios en su palabra, si no hacen esto, seguramente el matrimonio va a comenzar con un fundamento muy débil. Los pecados cometidos antes del matrimonio conducen a problemas después del matrimonio. Claro, Dios perdona todo y Dios es capaz de perdonar, pero de todos modos, algo precioso se pierde. Hay un autor, un tal Guillermo Cuberson, dice, las tristes consecuencias de pecados perdonados. Y esto se da en un contexto de matrimonio. Las parejas creyentes comprometidas necesitan tomar esta advertencia en serio. No deben de casarse con alguien que no abrace el evangelio, si no va a ser una guerra civil desde adentro y va a traer serias consecuencias a tu vida, a tus hijos, a la iglesia y al final a Cristo Jesús, a la obra de Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a poner que esta palabra pueda aterrizar en tu corazón. Y marido, que tú puedas tener el perfil, y si no lo tienes, que lo busques con la ayuda del Señor y que seas lleno del Espíritu Santo para que tú puedas estar sometido a Cristo y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Oremos. Padre, en esta tarde te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos ayuda, nos corrige, nos instruye. Señor, yo te pido que cada marido que ha escuchado esta predicación, cada marido creyente pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sometidos a ti. Aun si la esposa no cumple o aun si la esposa falla en esto, Padre, nosotros como maridos debemos de estar confiando y sometiéndonos a tu palabra, a tu dirección. Padre, yo te pido que la esposa sea esta ayuda, sea esta persona protegida, amada por el marido, y que esto traiga una transformación, unas familias transformadas para que tu iglesia sea poderosa. Y aquellos que todavía no se casan y aquellos que están pensando en matrimoniarse, en casarse, Padre, que puedan considerar todos estos principios bíblicos, todas estas verdades bíblicas, para que ellos puedan tomar decisiones antes de casarse y puedan ser también familias que te glorifican a ti. Bendice a tu iglesia. Bendice a las familias de la iglesia. Bendice a cada familia que ha escuchado esta predicación. Y permite que si no han abrazado el evangelio, que abracen este precioso evangelio. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y a ti te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.